Buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos su gentileza, su amabilidad por su presencia aquí en este diálogo, en esta conversación que hoy al caer la tarde vamos a sostener el poeta y yo, que soy un profano en estas materias, en estas lides justamente de la poesía. También recordemos que esto normalmente es una actividad que impulsa y desarrolla el Departamento de Español y Literatura, semestre tras semestre, en el formato justamente de conferencias. Pero en el departamento decidimos cambiar el formato por una entrevista, un diálogo, una conversación con la persona invitada. Y yo creo, Constanza, cierto, que nos ha dado un buen resultado. Parece que es más ameno, es también más ágil. Esa conversación, el diálogo que nos hace tanta falta en este país para dirimir justamente nuestras contradicciones, nuestras diferencias. Y eso tiene que ver entonces como con esa dificultad que la formación social colombiana ha tenido históricamente de construir un país, pero sobre la base justamente de acuerdo, de conversaciones, de diálogo. Y por eso entonces hoy vamos a conversar con Felipe García Quintero. Para mí es uno de los mejores poetas que tiene este país. Él ha escrito más de 9 libros de poemas. Y si ustedes leen esos textos, sus poemas, creo que estarán de acuerdo conmigo en esa valoración. Para mí es uno de los mejores poetas que actualmente tiene nuestro país. Ahora bien, a quien se ha dedicado con vocación a la poesía, podemos entonces comenzar este diálogo, esta conversación con esta pregunta: ¿para qué poetas en tiempo de miseria? Hölderlin, ¿no? Hölderlin, sí señor. Gracias, Luciano, por lo exagerado de No, que es eso el cariño y no es una exageración. Gracias a ustedes por su asistencia. Muy complacido de poder estar en este nuevo encuentro, esta vez, como ha señalado, conversando un poco y no sin pudor, Luciano, sintiéndome aquí con usted, autor, que a veces me cuesta mucho trabajo pensarme en esa dimensión. En efecto, yo he venido desde hace ya unos años, largos incluso, más de 20, procurando hacer una obra en el sentido quizá malerniano de una ambición, de tener que decir o contar. Y la pregunta con la que empezamos a conversar pues es muy pertinente, porque Hölderlin, el gran poeta alemán, justamente señalaba eso, ¿no? Y ¿para qué? O se preguntaba, ¿no? ¿Para qué poesía en tiempos de miseria, en tiempos de penuria? Y también recordaba, Luciano, algo igualmente poderoso que dijo Hölderlin, y es que lo que perdura lo fundan los poetas. Yo creería que la función de la poesía, si la tuviese, o si quisiéramos pensar que la hay, es la función que la literatura en general realiza, ¿no? Y como supongo que la mayoría del público son estudiantes del programa, sí. Pues con ellos el diálogo fluye más en el sentido en que lo que están estudiando justamente es el propósito social que tiene la literatura de configurar sentido, crear sentido. La literatura no tiene un propósito, y en ello la poesía, por supuesto que se incluye, no tienen un propósito de transformar nada que no sea la percepción del mundo, la valoración que tenemos sobre la realidad, el sentido que adquieren las cosas. Y creo que ese es su aporte. Me parece relevante que hayan seres humanos, personas que a través de la historia hayan podido dar un testimonio, no solo de su época, dando
a conocer cómo vivían, qué comían, cómo pensaban, y que en el fondo son las preocupaciones que hoy mismo nosotros hoy tenemos, ¿no? Que desde Homero, por decir algo, hasta nuestros días, los temas y problemas que nos asaltan son los mismos. Y esta época particularmente caracterizada por la crisis de todo orden, ¿sí? De valores en particular, creo que hace más necesaria la vuelta sobre el sentido que la literatura y la poesía en particular pueden aportar o pueden dar. Evito las palabras. A cada palabra evito las palabras. Con cada paso. Cuando escribo no quiero usarlas. No quiero tocarlas cuando hablo. Escribo para dejar de escribir. Esos versos hacen parte de un libro de poemas, quizás uno de los mejores que usted ha escrito, Piedra Vacía. Creo que eso es un texto que se publica en el año 2001. Rubén Darío, Silva, Aurelio Arturo tenían confianza en la palabra, tenían confianza en el lenguaje, tenían confianza en los signos. Y ese mundo que ellos cantaron, que ellos construyeron, estaba diseñado en términos de la confianza. Ahora bien, estos versos usted creo que los escribe cuando era muy joven. Tenía aproximadamente 20, 22, 23 años. Y a esa edad, cuando yo leí por primera vez esos versos, recordé que Neruda, por ejemplo, a esa edad, un poquito más, un poco menos, escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? En cambio, tú escribes a los 23 años una poesía en donde hay una profunda desconfianza frente al medio de expresión, frente a los signos, frente al lenguaje. ¿Por qué esa desconfianza ante la palabra? ¿Acaso es un pesimismo generacional? Yo recuerdo que Horacio Ayala, también más o menos a los 20 años, escribió en otros términos, pero también con una actitud de desconfianza frente al lenguaje. Hoy la inutilidad de las imágenes, la derrota de la palabra. Apenas metáfora de despojos y torre de cristal resquebrajada. Entonces vuelvo a reiterar la pregunta, ¿por qué esa desconfianza ante la palabra? ¿Acaso es un pesimismo generacional? Gracias, Luciano. Sí, el libro del cual usted ha leído el primer fragmento se tituló Piedra Vacía, es el segundo libro que yo publiqué y escribí. Es un libro muy diferente al primero, que era de un tono muy biográfico, digamos, testimonial. El tema de ese primer libro era como la condición humana de la orfandad. Es un libro desgarrado, doloroso. Y este que usted menciona y del cual leyó el poema es un libro muy diferente en todo sentido, en particular por el tema que usted ha propuesto, porque encarna una conciencia crítica, un poco siguiendo a Octavio Paz en el orden teórico, que es la posición moderna, digamos, que tiene el sujeto, el artista, el poeta contemporáneo. Viene, digamos, dentro de una tradición, y ahí también, de nuevo, no sin pudor, me percibía, porque eso cambió ya, desde esa perspectiva que Paz habla de la poesía de soledad, sobre la cual pues basta simplemente agregar que es la característica donde el diálogo con lo sagrado, con el otro, con el lenguaje, con la escritura misma, no se establece de un modo, digamos, vertical, quiero decir, de respeto, de admiración, de fe, de creencias, sino que es un diálogo horizontal que vocea, que cuestiona,
que indaga. Quizá el ejemplo entre nosotros en la tradición latinoamericana sea la que funda Vallejo. César Vallejo, el poeta peruano, que en un soneto, en dos al menos, dos líneas de dos poemas distintos, pero con el tema común al que yo intenté inscribirme, dice uno: quiero escribir pero me sale espuma, quiero escribir pero me atollo. Y en otro dirá: y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra. Entonces, esa pregunta que indaga, que cuestiona, es lo que señalaba al inicio, una conciencia crítica que entre nosotros en la poesía colombiana, sobre todo en mi generación, puede, digamos, ser un punto en común, un vínculo, el desencanto, la incertidumbre, la duda. Y en ese libro yo pretendí, es un libro, digamos, programático, un libro, digamos, deliberadamente pensado en que desarrollara un tema. En la primera versión o la primera edición tiene 3 poemas, la amplié a 5. Es un libro igualmente muy corto, muy breve, muy intenso, no podría ser un libro largo en páginas. Y son 5 poemas donde el tópico en común es la escritura o la conciencia de la escritura y la pérdida, diríamos como la pérdida de atributos de la palabra. Quería encarnar, digamos, una conciencia crítica individual y poner en cuestión, digamos, ese estatuto de la confianza, que en la tradición colombiana, quería decir, ha sido tan dado, por lo que usted señalaba, por los autores mencionados y otros más que podríamos agregar, por la certeza, la certidumbre y en esa medida el exceso, cierto, ¿cómo decirlo? Sin que suene, digamos, despectivo, ¿no? Cierta verborrea, cierta retórica, cierto plus, cierto más que en mí no, en ese momento no me gustaba, me sentía incómodo. Y el libro entonces se instala un poco en el verso aforístico, en el verso sentencioso, directo. No obstante, pues procura tener un trabajo con el lenguaje para que no simplemente sea solo reflexión desnuda o se emparente con la filosofía, que no era el propósito. Pero sí hay un tono reflexivo, hay una vocación tanática de muerte, una pulsión destructiva, si uno quisiera, que yo lo dejé allí porque avisoraba que ese camino no era un tópico literario, sino un destino personal sobre el que no quise avanzar. El otro referente, para cerrar la pregunta, es que en mi generación, porque eso es lo que preguntaba Luciano, descubrimos con un asombro que hoy viene en declive a una poeta muy vital, muy visceral, con un destino trágico, que fue Alejandra Pizarnik. Entonces, leemos una devoción casi de santo a la Pizarnik, sus poemas, sus diarios, libros anómalos e interesantes, como ese que le dedica a la princesa Bartók, creo que se llama, la condesa sangrienta, lo llama ella. ¿Sí? Y claro, la Pizarnik ejerció sobre nosotros en muy particular una fuerza, una atracción, pues, digamos, muy fuerte, porque luego se neutraliza, porque advierto que lo que ella camina, el rumbo que toma su obra, está avisorando el final de esa decisión trágica que toma en el año 73, el 25 de septiembre del 76, perdón, cuando se suicida a los 36 años en Buenos Aires. No cerremos tan rápidamente, porque eso es un capítulo muy interesante. Quisiera entonces preguntarte sobre lo que tú acabas de plantear. A pesar de ser una poesía pesimista, tanática, incluso destructiva o autodestructiva, se percibe que esa serie de poemas no surgen de una serie de lecturas que el poeta que yo tengo aquí al frente hizo. Ciertamente, por la manera como él
ha reflexionado sobre ese tema, hay una lucidez y hay una conciencia histórica justamente del devenir de la estética o del planteamiento poético en este país, pero también no solamente en este país, sino en América Latina y por qué no en Occidente, decirlo en esos términos. Es decir, lo que yo te deseo preguntar es que aquí no hay un poeta que desea posar justamente de alguien que tiene un profundo escepticismo con respecto al lenguaje. ¿Ah? Sí, fue una toma de posición muy consciente, muy honesta, y por eso mismo la retirada, ¿no? En el sentido de lo que quizá no expliqué bien, configura eso que Octavio Paz llama la poesía de soledad. En otro momento, quizá, o sea, no, en otro espacio, pero que lo tuvimos fue en el auditorio de la facultad, yo expuse una idea que surge de Paz, del joven Octavio Paz, cuando publica, o dicta mejor, una conferencia en homenaje a San Juan de la Cruz, el poeta místico español. Sí. Paz es un hombre de 28 años más o menos, y que titula justamente si poesía de soledad y poesía de comunión. El planteo, como dirían los amigos argentinos, consiste en que Paz nos lleva a reflexionar y a preguntarnos cuándo fue la última vez que los seres humanos le hablamos con respeto a la naturaleza. Entonces, por lo que vivimos hoy día, en la actualidad, creeríamos que el cambio climático, que la crisis ambiental es un efecto de unas acciones que a lo largo del tiempo, digamos, no tiene una historia de larga duración, sino que es un fenómeno reciente, qué sé yo, de la era industrial, capitalismo, tardío, diría Jameson. Pero no, para sorpresa mía encuentro que Paz insinúa que ese diálogo se rompió mucho tiempo atrás. Tanto es así que él lo sitúa en una fecha muy particular, que es la publicación o el dar a conocer a partir de lo que escribió Francisco de Asís, San Francisco, sí. En una oración, es una letanía, que es una oración, digamos, que hace un llamado, una invocación, que se conoce con dos títulos, el himno al hermano Sol o el cántico de las criaturas, hermano Sol, hermana Luna, hermana, ¿sí? Sí. Entonces es un poema panteísta muy bello, donde se celebra la vida y sus elementos, y como una manifestación de lo divino, de lo sagrado, donde Dios vive en cada hoja que cae, en el pájaro que canta, en el río que fluye, en el murmullo de la brisa, en todo está Dios. Entonces dice Paz, bueno, no lo dice, yo lo intuyo, ¿no? Porque hay cosas que se sugieren, y esa es una de las que a mí me quedó precisamente en el inconsciente como gravitando. Preguntarme eso, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que los seres humanos le hablamos con respeto a la naturaleza? Bueno, es el poema de Francisco de Asís, 1200. Más o menos. Sí, estamos hablando de una época realmente lejana. Sí. Primera Edad Media, digámoslo así. Pero incluso ni siquiera eso. Y desde entonces, dice Octavio Paz, ahí termina el diálogo, cesa, se rompe una relación de armonía, de respeto, que configuraba algo que Heidegger llama el cuadrante, ¿no? La relación de los mortales con los divinos. Sí. Y desde entonces para acá, por supuesto con excepciones, eso no es una generalidad que pudiéramos decir, no tiene excepciones, la poesía de entonces hacia acá es poesía, esa era poesía de comunión, y esta será poesía de soledad. Entonces, esa es, creo, un poco como los dos momentos que podríamos considerar que se mantiene vigente. Y a lo largo de lo que yo he podido hacer con estos libros que les he mencionado, ese primer momento tiene ese carácter, es poesía de soledad. Sí. Luego vendrá otro cambio de tercio, un giro, que es en el que estoy ahora, digamos, procurando pensar de otra manera e insertarme dentro de una tradición de poetas de la luz, poetas luminosos,
no desde una perspectiva cándida ni ingenua, ¿no? No se trata de hacer proselitismo, predicar algo, ideas fáciles, mentiras, como pudiera estar pretendiendo. No, es que hay una tradición que yo no conocía de poetas de comunión, de poesía de comunión. Y en ese sentido, pues, decir que el encuentro con esa tradición me ocurrió en un momento pues, muy importante, muy decisivo en términos de mi experiencia personal. Yo me encontraba lejos de mi casa, había dejado pues, mi casa, mi hija que estaba pequeña, tenía 4 años, había ido a estudiar, viví una experiencia que es muy deificante pero dolorosa, que es el exilio, y estar lejos de lo que uno quiere, de lo que uno ama, es el precio del exilio. Álvaro Muti le llama el pozo cegado, el exilio, ¿no? Pero bueno, es un exilio blando, que es un exilio académico, ¿sí? Donde pues, no se la pasa tan mal, pero no por ello deja de sentirse a la distancia y no poder volver. Yo tomé clase en ese periodo, estoy hablando del año 2005, con un poeta español muy importante que se llama Jaime Siles. Jaime Siles. Jaime Siles, un poeta de la generación de los novísimos se llama, García Montero, está él, están otros. Un gran maestro que nos dio un seminario sobre poesía del año 50, José Ángel Valente, Jaime Gil de Viedma, que son como los dos representantes de dos momentos que en la poesía española digamos, en términos estéticos se enfrentaron. La poesía del conocimiento que representa a José Ángel Valente, sí, un poeta filosófico, muy denso, muy lúcido, me gusta mucho, frente a una estética coloquial, confesional, muy vital de Jaime Gil de Viedma, el poeta de Barcelona. Pero bueno, a mí yo algo había leído de ellos, no fue lo que más me interesó, sino un poeta que no es menor, pero en su obra era muy reducida, que se llama Claudio Rodríguez, cuya vida muy singular, hombre que escribió 4 libros, se fue a dar clase, no publicó mucho más que eso, y a los 17 años publica un maravilloso libro que se llama Don de la ebriedad. Y el poema 1 de ese pequeño libro es una cosa luminosa porque justamente era la visión de la luz. Dice que la claridad viene del cielo, que la luz es la claridad que viene del cielo. Entonces, digamos que sufrió una suerte de iluminación, se puede reiterar eso. De metanoia. Sí, que yo esto no lo sabía, yo esto no conocía, yo no sabía que esto también podía hacerse. De algún modo pensé que la poesía siempre había sido el lenguaje de, bueno, un poco un mito romántico, ¿no? De poeta solitario, no bohemio porque eso a mí no va, pero sí del poeta desolado, de la orfandad, de la pérdida, del desgarramiento, de la derrota. ¿Sí? Y no, encuentro que hay algo más que eso. Y es lo que exploro. Entonces, me vengo de allá de ese viaje con un libro que hago, que yo vivía en un colegio, que el colegio se llaman a una figura que inventó Franco, el dictador español, que hizo posible que los estudiantes de provincia en España pudieran llegar a las capitales a estudiar bajo un régimen disciplinar muy estricto y no tuvieran vida social que los desviara del proyecto al que iban. Entonces él inventó una cosa que llaman los colegios en España, que son hoteles, residencias universitarias, y voy a decir con el lenguaje de los muchachos, con todos los juguetes, o sea, tienen todas las comodidades, un hotel, tiene un comedor muy frugal, no, lo contrario, muy generoso, unas habitaciones con calefacción, con internet, televisión, por supuesto que no, baños, gimnasio, todo lo teníamos, una buena biblioteca. Entonces yo llegué a vivir al Colegio Guadalupe, un colegio mexicano, y me tocó un ala de los casados, los habían dividido. Son ingenuos, pero así estaba organizado, así, los solteros en un ala y los casados en otro. Yo estaba con gran amigos de Gerardo Carrión. Y mi habitación daba una ventana que daba al Parque del Oeste, en la Moncloa, esto es en Madrid. Y vivo la experiencia de las estaciones, que es muy curioso y exótico para uno, pero
vi un invierno terriblemente largo y crudo. Hacía 60 años no caía nieve y justamente cuando yo estuve ahí llegó la nieve. Y los primeros 15 minutos la nieve es fantástica, pero después no. Después uno no quiere saber de eso, ¿sí? Que es una experiencia distinta. Entonces yo veía que frente a mi ventana las cosas cambiaban y los árboles tomaban otro color, los pájaros cantaban a ciertas horas, melodías distintas. Y traje un libro que luego se publica bajo el título de Mirar el aire. Porque yo solo me dedicaba a través del cristal de la ventana a mirar el aire. Y es un libro en otro tono, muy conciso, a veces demasiado, donde exploro ya un recurso que no estaba antes en los libros, 3 libros anteriores, que es la imagen. Y suena curioso que diga imagen visual, pero no es redundante. Al menos no en poesía. Buscaba, y eso es un poco en lo que he tratado de perfeccionarme, si se pudiera pensar como técnica, el poema sea visión, sea mirada. Con una característica, que el poema no describa, no narre. No me gusta, o no lo sé hacer, quizá por eso no me guste la descripción en la poesía. No me gustan las historias en el poema. ¿Sí? Leo de otros que me parece maravilloso, pero no lo practico, no lo sé hacer. Entonces me instalo un poco ya en una tradición que es la poesía imaginista, el Rapao, Wallace Stevens, la poesía norteamericana, que es netamente visual. Entonces hay un poema a quien le pueda interesar esto que estoy contando, y lo googleé porque era pues, más fácil que nunca, así que se llama El Mirlo, poema de Wallace Stevens, que curiosamente Luciano Wallace Stevens nació el mismo año en que nació nuestro gran vecino, el poeta Guillermo Valencia. Y resulta muy curioso leer a Guillermo Valencia dentro de la estética del modernismo hispanoamericano, gran poeta para mi gusto, y lo que hace en la misma época Wallace Stevens. Entonces el poema El Mirlo es un poema que tiene 12 partes, son líneas, 2 o 3 líneas en cada parte. Y el poema se llama, no, el poema no se llama El Mirlo, pero se llama 13 maneras de mirar un mirlo. Entonces cada una te da una perspectiva distinta. Y hay una que yo recuerdo, pero no dice así, sino que lo recuerdo de este modo, es que lo único perceptible en la nieve, porque el mirlo está en la nieve, el mirlo es un pájaro de color negro, es el ojo del mirlo. O sea, que él no ve el mirlo, sino que el ojo parpadea. A mí me parece una cosa muy especial que un poeta no te muestre el pájaro ni la nieve, sino el movimiento, el gesto del pájaro al parpadear. Eso es un poco lo que ensayo, lo que intento. Esa experiencia pues, de un estilo académico pues no aprendí nada, para ser honesto, porque la academia española es muy mala. No tengo una experiencia que pueda decir que fue, digamos, en términos, en ese sentido, pues, que me aportara. Pero la gran compensación es que cerca de donde yo estudiaba queda Casa de América, esta institución española, que todos los días, incluyendo sábado y domingo, tiene programación maravillosa. Entonces, poder estar, así como ustedes, sin que yo sea esa persona, quiero decirlo, así como ustedes están con nosotros, uno podría escuchar a José Saramago, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, a César Aira, bueno, a Susan Sontag, mucha gente. Yo recuerdo una vez que en el colegio nos daban la alimentación en horarios, y como no nos daban dinero, sino que vivíamos bajo una modalidad que se llama pensión completa, hospedaje y alimentación, los 3 momentos del día, para salir y fuera quiero decir, para participar o asistir a eventos que estaban por fuera de ese horario, había que prescindir de la cena. Entonces ese día yo no como y me voy muy temprano a Casa de América pensando que el aforo se iba a llenar, que había mucha fila para escuchar una conferencia de Vargas Llosa sobre
Víctor Hugo. Él escribió un ensayo sobre Víctor Hugo. Y para mi sorpresa, pues me madrugué en vano y dejé de comer en vano porque no había nadie. Cuando yo llegué, yo era el único y ya se hizo la hora, como acá. Y muy en punto empezó y llegaron 3 personas más. Éramos 4 personas y Jorge Dios estaba ahí al frente. Habló 3 horas, no digo sin parar, de una manera muy tranquila. Y yo no podía creer pues, que me estuviera hablando a 4 gatos, ¿no? Y no le importaba en el sentido en que no hizo mella en el que el auditorio estuviera a llenar. Sí. Y entonces dio una charla maravillosa, muy importante. Cosas como esas, y no porque Vargas Llosa sea el escritor que es, quiero decirles que eso compensó el tedio terrible, el martirio espantoso de las clases en ese instituto donde yo estuve. Porque la academia pues, es otra cosa, ¿no? La creación es distinta. Excusen que hable de mí en esos términos, no estoy pretendiendo demostrar nada, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Porque te hemos invitado para que nos converses, ¿no? De cómo te convertiste en un momento dado en un poeta, en un intelectual, en alguien que toma una decisión de adquirir una identidad en el mundo, en donde es muy curioso que alguien elija ser poeta. Por eso yo inicié esta conversación con esa pregunta de Hölderlin, ¿no? Sí, uno perfectamente puede elegir ser médico y eso da prestigio, o ser ingeniero electrónico y eso da prestigio, pero uno ya ser, en este caso, filósofo no da tanto prestigio, poeta en tiempos de miseria, eso es como muy complicado. Yo recuerdo, mira, cuando yo elegí estudiar justamente letras, mi familia me dijo: Luciano, pero ¿y usted de qué va a vivir? Y detrás de esa pregunta estaba la otra pregunta, la del reconocimiento social, ¿no? Entonces, me parece interesante seguir entonces con esa línea de reflexión. El niño, el joven Felipe, ¿en qué momento comienza a configurarse en él, ¿no?, la posibilidad hacia adelante de convertirse en un poeta? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Cuáles fueron como tus primeros motivadores? ¿Unos abuelos? ¿Unos amigos? En fin, ¿por qué no nos hablas de eso? Sí, eso lo tengo muy claro, Luciano. Y la historia es un poco esto. Yo estudié en un colegio público de Popayán, una modalidad agropecuaria, porque mi intención era ser agrónomo, ingeniero agrónomo. En mi casa las cosas pues nunca estuvieron fáciles y ese proyecto no se podía desarrollar porque los estudios de agronomía que aún no se ofrecen en Popayán había que hacerlos en Palmira, en la Nacional de Palmira, o en la Universidad de Nariño, en Pasto. Entonces no había ni para el bus, entonces menos pensar en eso. Sin embargo, yo empiezo a estudiar zootecnia a distancia, que zootecnia es manejo animal. Sí. Y la prueba de los estudios, la metodología de distancia requiere una disciplina que yo no podía cumplir. Sin embargo, hice el esfuerzo y a los 17 años recibo de mi madre un regalo muy inusual en ella. Porque mi mamá era la hija, entre sus hermanos, 7 hermanos, era la mayor de las mujeres. Y en esa estructura, un patriarcado machista, solo los hombres estudiaron y las mujeres no. Entonces mi mamá cursó hasta 5º grado de primaria. La verdad tampoco le gustaba mucho el estudio, le encontró la mejor excusa es que tuvo que ayudar en la crianza de sus hermanos. Entonces, el regalo que ella me hace cambia para siempre todo, es el inicio de esta historia. Yo estaba tomando decisiones hacia dónde dirigir mi vida
sin opciones, ¿no? Eso es lo más difícil. O sea, si uno tuviera opciones, pues las elige, Claro. y las cosas se dan más fáciles. Pero yo no tenía opciones. Me había librado del servicio militar por mi condición de hijo único, cosa que mi mamá pues hizo por mí. Y yo estaba con un periodo de transición muy complejo y tenía que tomar decisiones. Entonces recibo de ella un regalo inusual por esa condición que menciono. Vivíamos en un barrio popular, tradicional de Popayán del centro, que se llama San Camilo, y mis amigos del barrio vecino Las Américas, con quien yo me reunía a diario, ya me empezaban a aburrir porque el repertorio de las conversaciones, de la rutina, de los rituales, de juntarnos, ya no me gustaba. Entonces, un fin de semana me entro temprano a mi casa y advierto que mi mamá me ha dejado ese regalo allí, lo abro y empiezo a leer. Sí. Empiezo a leer de manera muy desprevenida, como que coge el televisor y empieza a cambiar canales y no ve nada, pero es ese momento el que lo distrae. Y empiezo a leer, pasan las páginas, pasan las horas y muy tarde, desde la madrugada, me doy cuenta que no he hecho otra cosa desde entonces que leer. Me vence el sueño, me duermo, me despierto, sigo con el libro, empiezo a leer, sigo leyendo y llega la noche, literalmente como Alonso Quijano, de claro en claro De turbio y de turbio en turbio. Termino el libro y lo vuelvo a abrir y empiezo a leer. Durante esa época no hice otra cosa que leer ese libro. ¿Cuántos años tenías? Tenía 17 años y pareciera una cifra cabalística porque leí el libro 17 veces seguidas, como quien oye una canción que le gusta o ve una película de manera reiterada e incesante. Felipe, ¿qué libro era? Ese es un libro que ustedes seguramente ya adivinan cuál es, porque es un libro hechizante, es un libro mágico, es un libro que tiene el don del hipnotismo, que es 100 años de soledad. Yo no me destaqué en las clases de español y literatura en el colegio, aunque cuando apareció García Márquez en el colegio tuve un interés, digamos, pero no pasó nada hasta ese momento. Cuando ya siento que he leído el libro bien y suficiente, tengo la decisión de entrar a estudiar literatura. Entonces eso me llevó a estudiar. Y ahí ocurrieron dos cosas que son muy, muy significativas, ¿no? Pues el encuentro con maestros como Luciano, con poetas como Giovanni Queset, y compañeros de curso como Francisco Gómez Campillo. Sí. Francisco tiene un par de años más que yo y infinitas lecturas más que yo, quiero confesarlo. Él, ser compañero de pupitre, de puesto con él, fue muy importante porque conversábamos y las cosas que conversábamos tenían que ver mucho con sus experiencias como lector. Y yo entré, quiero confesar, sin mucha convicción, mirando a ver qué podía suceder, una suerte de escampadero que a lo mejor me iba a permitir estar ahí. Y poco a poco me fui los muchachos encarretando y me embalé en el cuento. En las cosas que me gustaban lo hacía mejor y en las que no, pues no fui un alumno destacado académicamente, por negligencia perdí materias, me atrasé, cosa que no debía haber pasado, pero ocurrió. Pero bueno, al final no importa porque lo importante era estar en esas conversaciones. Ocurre un hecho accidental y es que se convoca un concurso de poesía que no se volvió a hacer en la universidad a propósito, que se llamaba Rafael Maya. Sí. Y no porque el premio haya caído en mí, que eso no es importante, sino porque me permitió tener la amistad de Giovanni. Porque justo ese año, en el año 92, 93 creo, a Giovanni se le concede el doctorado honoris causa. Y creo que es coincidente, creo que unas semanas antes habían fallado, él había sido uno de los jurados. Creo que el premio realmente fue la invitación a su casa a la celebración. Sí. Ahí estuvimos, Luciano, creo recordarlo. Y fue como el ingreso
a un ámbito de cierta confianza que nos ha permitido desde entonces hasta ahora incluso pues, acceder a algunos libros, a conversaciones con el poeta distintas a las de las clases, aunque él no se reserva nada en las clases, es muy generoso, siempre lo dijo todo, no escondió cosas. Pero había otras que no eran del caso, sino que se comentaban. Entonces, Giovanni me orientó mucho, fue determinante en las lecturas, sobre todo la poesía italiana, moderna, la poesía norteamericana, bueno, la poesía, quiero decirlo. Con una curiosidad que pues, ustedes como generación no lo tuvieron como profesor, pero nosotros sí, y quería notar de él, es que nunca hablaba de sí mismo, ¿no? Nunca Giovanni dijo que escribía, nunca nos contó que él escribía y publicaba poemas y que tenía el reconocimiento que tiene hoy, ¿no? Que podemos decirlo sin lugar a dudas que es el poeta vivo más importante, uno de los más importantes de la lengua española, ¿no? Entonces empieza así, la culpa es de mi mamá, ¿sí? A quien pues, le agradezco siempre ese guiño, porque ella no hizo nada sino ponerlo allí. Sí. Lo compró en un lugar que ya no existe, porque estamos de duelo con el centro comercial Anarcos, en la Popayán de los 80. Eso tenía una vida muy particular y había afuera, hacia el lado de la calle, por donde pasan los colectivos, un kiosco que lo administraba un señor que le decían El Santo, y ahí se vendían las revistas de la época, los cómics, lo que diríamos para literatura, y se lo compró a él ese libro por un valor de 500 pesos, que no era barato realmente. En esa época. Sí, no sé cuánto puede ser hoy. Y en esa edición muy, muy corriente que ustedes pueden conocer de Oveja Negra, esos libros de color como morado, qué sé yo, que aún conservo, deshojada, por supuesto, descuadernada, con muchas anotaciones. No sé qué digan las anotaciones, pero ahí está el libro. Luego, cuando tomamos el seminario de rigor en la universidad, pues, tuve el privilegio de no volverlo a leer para la clase, porque me acordaba, incluso me aprendí pasajes de memoria. Que hay un joven también que se sabe pasajes y pasajes de 100 años de soledad. Bueno, ese es el efecto de los libros y hechizantes, de lo que el Repaserazo dijo que era un milagro, creo que pocas veces. No me ha vuelto a pasar, aunque me he enamorado de otros libros. Por ejemplo, Seda de Barico, no sé si esa novela la conoce, Luciano. No. Cosa fabulosa. Lo que hace Sandra, por ejemplo, ahora, este chileno, me parece maravilloso. Rulfo es otra pasión, pero en otro orden. Y es bueno que a esa edad de adolescencia, pues, ese amor haya sido tan intenso, ¿no? Sí. Y sobre todo que me haya ayudado a eso que dije al inicio, gracias a tu pregunta, a tomar decisiones, es decir, a tener sentido. Sí. Y bueno, desde entonces para acá, eso es en lo que ando, ¿no? Y creo que no fue una mala decisión. Sí. Giovanni, ¿qué se incidió en tu concepción poética, en lo que tú escribes? Mi relación con Giovanni es muy singular. Desde que se enfermó, tuvo su lesión médica, yo no lo he vuelto a llamar. No sé por qué realmente. No ha vuelto a salir el poeta, no lo hemos vuelto a ver en la calle. No. ¿Le da miedo salir? Sí. Porque se puede caer y se puede quebrar otra vez. Sí, y esas paradojas, ¿no? Que cuando andaba en lo que andaba nunca le pasó nada y ahora que tomó esa decisión que uno, pues yo no me atrevería a preguntarle, pero me muero por preguntarle si valió la pena. Yo diría, ya para qué, ¿no? Pero bueno, la pregunta, Luciano, mi relación con Giovanni es una relación de mucho respeto, pero que no ha estado exenta de tensiones, de distancias, se ha enfriado a veces mucho. A mí me vinculan con él de una manera gratuita, en el sentido en que siento no merecer ese vínculo. Hay una influencia notoria en el sentido de lo que menciona, la lectura, la orientación.
yo sé lo que él piensa de lo que yo escribo, lo sé muy bien y la percepción frente a ello me permite sentir una satisfacción porque no es una aceptación plena. Me parece que está bien. No me sentiría tranquilo si dijera lo contrario, ¿no? O que fuera de otra manera. Digamos que el Giovanni poeta en unos momentos muy especiales, muy históricos. Creo que es un autor que ya hizo su obra, que ya consolidó su trabajo. Acaba de publicar en la universidad un libro que recomiendo, que me ha gustado mucho, porque la poesía tiene ese carácter orgánico que a veces otros géneros no tienen, aunque no se notan en otros géneros. Un novelista puede volverse como el mismo Paz dice, en un constructor de artefactos, ¿no? Dominar la técnica, pulirla, escribir libros que no tienen fallos, estructuras narrativas complejas o simples, pero que funcionan. El poema no. En el poema Borges lo decía, ¿no? Hoy puede hacer algo y mañana es decir todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy inusual que un poeta, el mismo Giovanni irá crescendo, ¿no? Siempre vaya en ascenso. Uno ve los movimientos, las fluctuaciones de los poetas, a veces bien y a veces muy mal. Sí. Y a Giovanni le pasó con un par de libros que no son de mi agrado, no son de mi gusto, no quiero decir que no sean buenos, pero no eran. Pero en este que se llama Abismo Revelado, creo que logra llegar a un lugar que no sabría decir cómo es, pero que es una suerte de obra testamentaria, ¿no? ¿Lo publicó el sello editorial de aquí de la Universidad del Cauca? Lo sacó el año pasado, lastimamente pues no se divulga como debería ser, la difusión es otro problema, otro asunto, pero creo que ahí hay una obra muy importante, en esa perspectiva que trato de señalar, ¿no? De cómo decir adiós, cómo despedirse, ¿no? Por aquí cerca, justo en esta plaza Arboleda, había un borracho amigo de Bermeo, que tenía una frase muy curiosa y que creo que cobra sentido, ¿no? Bermeo decía, hay que aprender a irse. Porque a veces uno alarga el ratico, ¿no? Sí. Y a veces hay autores, escritores que alargan el ratico y sacan cosas que no son dignas. Creo que con Giovanni hay un repunte notable en su obra, pero el mejor poeta está en libros que hizo en Popayán, para Orgullo Nuestro, que escribió acá, Jardín del Desierto, por ejemplo, Muerte de Merlín, de los años 80, 90. Y tiene un poema que está inscrito en la lengua, ¿no? Ya, digamos, es patrimonio de la lengua española, que es el Canto del Extranjero, que es su gran poema. Sí. Felipe, ¿te puedo preguntar esto? ¿Para qué escribes? ¿Para comprender? ¿Escribes para ser salvo por el arte? ¿Por algunos versos que realmente valen la pena? ¿Para qué escribes? Digamos que la respuesta puede ser inmediata o no. Inmediata es decir que no lo sé, ¿no? Pero con decirlo pues no respondo y prefiero señalar que la escritura poética es una búsqueda, es un camino. Sí. Yo estoy transitando, digamos, ese camino y lo que uno puede saber de él es lo que ha hecho, no lo que podrá hacer. Estimo que quizás ha sido excesivo. Cuando usted mencionaba 8 o 9 libros, me preocupé porque son muchos y no ha pasado realmente nada con ellos, en el sentido en que sigo en la búsqueda y hay momentos que son importantes, como ese que usted mencionaba, el libro de Piedra Vacía, que trajo para mí pues una fortuna personal. O sea, yo he concursado mucho y quería explicar un poquito eso porque la poesía es un género que carece de editores. Sí. Es un género que comercialmente no tiene divulgación, salida, los libros no se venden y la publicación es un escollo
que no siempre es fácil de resolver. Entonces, los concursos a veces son una opción, y cuando el jurado se descuida, pues te puede premiar, y eso lleva a que el libro se publique. Y cuando ha ocurrido afuera, como ha sido mi caso, casi que el efecto inmediato es que en el país también se pueda divulgar, entonces ayuda mucho a eso. Y lo comento es porque los concursos, o los premios en este caso, pues no hacen mejor una obra. Sí. Uno no puede pensar que una distinción sea una credencial, una patente de corso para que la obra sea inmediatamente recibida y aceptada. No, es un accidente en ella, y en esa medida pues he venido en ese camino, editando, publicando casi cada 2, cada 3 años un libro. Ya tengo otros allí en remojo, digámoslo, están. Yo no olvido el consejo, si se podría llamar, o la recomendación que hace Horacio en la Poética. Sí. Una carta que se llama Carta a los Pisones, sí. Que dice más o menos los cuales dice que ni de día ni de noche se os caigan de las manos los modelos griegos. O sea, un autor tiene que tener tradición y tiene que insertarse en una tradición, o reconocerse en una tradición y aportarle a esa tradición. Y lo segundo es que dice que la obra hay que dejarla reposar como un vino 9 años. Él dice 9 años, que es una cifra aleatoria para decir necesita reposo. La escritura es sedimento, como la memoria, es lo que queda en el fondo cuando las aguas están revueltas. Lo único posible de saber qué es lo que va a quedar en el fondo. ¿Por qué? Porque se escribe. Es un misterio, algo hay que decir, algo tendrá que testificarse. Vuelvo a señalar, en ese camino. Y lo que puedo ver hacia el frente no tiene una forma definida. O sea, no más que señalar eso que ya dije hace un rato con respecto hacia un tránsito. Estoy ahora en un diálogo muy curioso, y ya digamos en un nivel que me ha permitido aprender algo, quizá, no sé si saberlo, pero sí intentar conocerlo. Un diálogo con la naturaleza, un reconocimiento con la naturaleza. Mis interlocutores son los pájaros, son los árboles, es la hierba, es el viento, era el aire, como lo dije hace un rato. Ahora estoy terminando un libro que se titula Sendero de Hormigas, que busca un poco cifrar esa condición que señalo del camino, ¿no? Del andar. No es un bestiario, no es un diario de entomología, no hay mirada científica en él, sino una actitud contemplativa que procura restituir ese diálogo roto con lo sagrado de la naturaleza. ¿Alguna vez has tenido la tentación de escribir poesía comprometida? Me ha pasado, Luciano, en 2 ocasiones, y fue un asunto contra la voluntad, porque se me impuso. Yo vi durante un tiempo, yo soy ahora profesor del programa de comunicación social. Yo no enseño literatura, no trabajo con la literatura en comunicación, enseño otras asignaturas. Digamos que académicamente mi desempeño más constante ha sido los estudios urbanos. Me interesa la ciudad como escenario cultural. Entonces me encanta el tema de la antropología urbana en particular, la semiótica aplicada a estas cosas. Sí. No enseño literatura, la leo para mí y hago un taller aquí en el Banco de la República en 2 momentos del año. Y ahora tenemos un semillero de escritura que aprovecho para invitarlo a quienes puedan interesarlos. Trabajamos los miércoles. ¿A qué horas? Los miércoles de 6 a 8 de la noche. Mañana, por ejemplo, tenemos sesión de semillero. Y acuden algunos chicos que tienen, algunos tienen experiencia ya como autores, otros
no son ni lectores ni escritores, pero van allí y se acogen, ¿no? Atendiendo a la pregunta, yo veía, y comento esto de noticieros porque yo durante un par de años dejé de ver noticieros, no los soportaba. Y fue un asunto así de un veto absoluto, radical, cero noticieros. Pero antes de que eso pasara vi uno y escribí este poema que quiero, si es posible, creo que sí, ¿no? Sí. Un poema que se llama Pájaro. Creo que se entiende, creo que se entiende. Dice así el poema Pájaro. A quien escucha la sangre ajada del silencio tañer su corazón y la vigilia del río le arrulla el sueño, yo lo imagino anidar sobre el hierro inmarcesible de la selva, al picotear el óxido vegetal de los huesos. Porque canta a lo lejos y vuela adentro, cautivo del cielo, yo lo imagino jugar con el aire detenido que sostiene la mirada solitaria, embriagarse con el vino crudo del crepúsculo, donde el horizonte a tajos se derrumba. Un puñado de tierra se amontona en los ojos cada mañana, si la niebla voraz crece con el día cercado por el aliento, y la espera, como savia, vive en lo profundo, siempre a ciegas, mientras la hierba pisada brota nueva de la última plegaria. Es cuando la lluvia se acalla y socava otras entrañas. Esto surgió de esa noticia que hablaba del secuestro. Es un poema que simboliza la experiencia, pues no puedo decir personal, ojalá que nunca sea, de ese horror. Es un tema, un tópico que se me impuso, digamos, desde la pregunta. Sí. No es una evasión modernista de vivir en la Torre de Cristal, la Torre de Marfil, perdón, sentó mi anhelo como Rubén Darío. Sí. Pero la realidad se mete y cuando eso ocurre, pues no se puede uno resistir a él. Sí. Para ir cerrando justamente, ¿no? Son las 7:10. Vivir en Popayán, Felipe, formarse en Popayán, estudiar en Popayán, construir, en este caso, una familia, porque tu Alan Vitae está justamente ligado con la ciudad histórica de Popayán, y no solamente la ciudad histórica, sino también otros contextos. La ciudad de Rafael Maya, la ciudad de don Julio Arboleda, ciertamente implica necesariamente leer al maestro Valencia. ¿Qué significó para usted leer el maestro Valencia? Su poesía, la poesía del maestro, ¿tuvo algo que ver en tu personalidad estética? ¿Y estás de acuerdo con esa máxima del maestro, muy conocida, ciertamente, sacrificar un mundo para pulir un verso? Eso es en el poema Silva, ¿no? Sí. Leyendo a Silva, se llama el poema de Valencia. No es una influencia literaria, Luciano, lo confieso, ¿no? Sí. Por una razón que la crítica explica, Valencia no entra al siglo XX, no se deja permear, a pesar de que él muere en el año 43. Esta es una anécdota pues, que usted conoce bien y que yo voy a recordar porque es muy simpática. Valencia muere a los 70 años atacado por un cáncer a la próstata. Y no sé si fue usted o Guido Enríquez que nos contaba que un amigo lo visita aquí al frente, atrás mío, en su casa, que el museo, ahí vivía. Estaba ya postrado, la enfermedad lo tenía en cama, y entonces el amigo le dice: maestro, ¿cómo está? Y él responde con esa genialidad que siempre tuvo, incluso en esos momentos tan dramáticos. Creo que responde aquí, bien, aquí pagando boca arriba lo que hice boca abajo. No, Valencia es una personalidad y es un personaje que creo que se ha desaprovechado, ha oscilado en dos momentos muy polares,
de una idolatría. Germán Espinosa tiene un ensayo muy bello sobre Valencia, donde dice que en él se cometió un deicidio, es decir, deicidio es el asesinato de Dios. Porque hoy el poeta goza de un desprecio casi unánime, como antes gozaba de una aceptación casi unánime y una idolatría casi unánime. Popayán contribuyó mucho en eso porque lo parroquializó. Lastimosamente aquí se lo menciona mucho, pero nadie lo lee. Si uno asiste al museo como turista, el guía accidentalmente podrá decir, ah, sí, escribía poesía, ¿no? Y te muestra al hombre que fracasó de manera rotunda como político. Recuerden, fue 2 veces candidato a la presidencia, en el año 8 y en el año 18, creo, o 3. Y el 30. Sí, 30, en ambos pierde. Pero dejó una obra de juventud que es muy valiosa, Ritos, se publica en el año 1896, 99. Sí. Algunos creen que es que él usufructó el vacío que había dejado Silva cuando se pegó el tiro en Bogotá a los 30 años, porque la sociedad bogotana era de algún modo causante de su frustración, de su no reconocimiento, de la forma despectiva, José Presunción, le dice Tomás Carrasquilla que le decían en la calle. Sí. Era un dandy, un hombre muy elegante, un hombre hermoso, refinado. Era una ciudad donde se paseaban bueyes y mulas, ¿no? Entonces, y en su almacén se vendían pianos, ¿no? Que era lo curioso, ¿no? Sí. Y tenía una garzonier. Sí, tenía un cuarto de soltero, ¿no? Para esas cosas. Bueno, le estoy dando largas al asunto es porque Valencia me parece que es un gran poeta modernista. José Olivio Jiménez, el crítico cubano, que tiene un libro superado sobre el modernismo, lo presenta como lo que es un hombre que es sincrético, es un simbolista, es un parnasiano, ¿sí? Tiene oído de no sé qué, dice, ahorita no recuerdo bien la cita. Es un autor muy importante, Luciano. A mí el que me interesa es el Valencia traductor, con un misterio, ¿no? Y es que él traduce de idiomas que no domina, porque el mito hizo creer que él era políglota, ¿sí? que se expresaba y se comunicaba en 7 idiomas. Eso es rotundamente falso. Sanín Cano le ayudó en eso. Sí, parece que es por ahí la cosa. Rafael Maya, que tiene 2 ensayos sobre Valencia, comento estos detalles porque es que yo he escrito sobre Valencia, ¿sí? Y he escrito sobre Maya. Tengo un pequeño libro que usted conoce sobre literatura caucana. Cuando intenté hacer crítica, ¿no? Porque eso lo dejé hace mucho tiempo. Pero bueno, ahí está el libro. Y eso que comento pues es resultado de esas investigaciones que yo hacía. Y encuentro que Maya tiene 2 ensayos, uno en vida, muy lisonjero, y uno ya fallecido, donde él sí ya toma distancia, porque era un hombre muy influyente, ¿sí? No sé quién me contó que era tanta la influencia de Valencia en la ciudad que un día estaba gripado, tenía resfrío, estaba con gripe, hay que decir en él, no otra cosa, y era Semana Santa. Y la procesión se desvía para que pase y él la pueda ver desde el balcón de su casa. Es un privilegio pues, que no creo que nadie más haya podido gozar en esta ciudad. Ni el arzobispo. Ni él. Entonces era un hombre muy influyente, muy apasionado, muy lúcido, inteligencia proverbial. Entonces Maya va en el segundo artículo, en el segundo ensayo, diciendo no conocía sino solo muy bien el francés. Era mentira que conociera el inglés, el italiano, el portugués, el alemán, y hasta el danés, creo. Idiomas de los que traduce poesía. Sí. Entonces, sí, la pista es esa. Baldomero Sanín Cano fue rector casi una década en Popayán, sí. Cosa de esos milagros que ocurren para esta ciudad. Fue rector de la Universidad del Cauca, quiero decir. Sí. Y era un hombre que conocía las lenguas, pero no tenía el oído del poeta. Entonces, Ritos tiene 2 partes, la obra original, que son los poemas, los grandes poemas de Valencia, y la obra traducida por él. Y se publicó en el año 14 la edición que conocemos en Londres, en español, no en inglés, sino la editorial fue un taller en Londres, con estos poemas traducidos. Hay una cosa que es muy notable en Valencia, él traduce a Rilke cuando Rilke vivía. Yo no sé si es el primer traductor de Rilke, el poeta alemán, al español.
pero al menos eso ya demuestra que él tuvo una intención moderna. Y traduce un libro que se llama Catay, y ya ustedes sabrán por qué ese centro comercial o ese redondel al lado de en la vía norte, cerca de su casa, se llama Catay. Sí. Es por el libro que traduce Valencia. Es un libro que se había traducido de segundas lenguas, de poesía china y árabe, pero él la traduce del francés. Y lo prodigioso de Valencia es que él lo traduce en romance, o sea, en el metro español. Sí. Entonces, ¿cómo suena la poesía china, que es muy distinta a cualquier otra cosa, la poesía árabe, puesta en el romance español? Y él hace ese milagro. Era un hombre muy talentoso con el manejo idiomático, y quisiera cerrar diciendo pues, que la lección de Valencia vigente es el dominio sobre el lenguaje. Me parece que era un artífice tan hábil, tan diestro como el mismo Rubén Darío. Quiero contar esta anécdota para cerrar. El maestro Valencia tuvo un tal reconocimiento en este país, influenciado por el pensamiento de don Miguel Antonio Caro, que cuando él estaba justamente planteando su proyecto político, ¿no?, como candidato a la presidencia de la República, que la gente lo interrumpía y le decía: anarcos, maestro, recítenos anarcos. Y el maestro, ¿no?, sin ningún problema dejaba a un lado su proyecto político y se ponía a recitar anarcos. Y hay veces él, porque eso es un poema muy largo, y hay veces olvidaba, ¿no?, algún verso y la gente se lo recordaba. Y entonces a cuatro manos, entre el público y él, recitaban anarcos en este país. Ya ese tipo de poeta público desaparece, ¿cierto? Con el maestro Valencia. Te agradecemos tu gentileza, te agradecemos tu amabilidad siempre. Él nos ha colaborado con sus reflexiones lúcidas y brillantes, ¿no? Un aplauso entonces para Felipe.